Bueno, hoy ya estuvimos hablando varios días de Yom Teruah. ¿Qué significaba Yom Teruah, sí? Y es hermoso saber interpretar la palabra que nos dejó nuestro Abba, nuestro Padre, para poder ponerla en práctica en nuestras vidas y saber cuál es el entendimiento de la palabra. Porque muchas veces decíamos, leíamos, pero no la podíamos interpretar y saber qué era lo que la palabra nos quería decir, ¿no es cierto? Y podemos pensar ahora y decirlo, ¿no? Levíticos 23-24, que habla al hijo de Israel, ¿sí? Habla a nosotros, a los hijos de Israel. Y dice así, el mes séptimo, el primer día del mes, tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una conmemoración que es a son de trompetas. Y muchas veces escuchamos, ¿no? ¿Qué es el son de trompetas? Y muchas veces lo leíamos en los salmos, en diferentes partes de la palabra que decía a son de trompetas. Esa trompeta es aclamación, ¿sí? Teruá. Eso significa que aquí nos estaba diciendo que clamación, teruá, que esa trompeta era una alerta. Por eso dice conmemoración al son de trompeta, una santa convocación. Y este versículo nos está hablando realmente de Yom Teruah, cómo nosotros deberíamos esperar, ¿sí? Y también lo veíamos en número, ¿no? Números 29:1 que dice en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra servil harías. Y será día de sonar las trompetas para vosotros. Y acá también nos está enfatizando, ¿sí? Que teníamos que presentar este día como día Kadosh, santo, para conmemoración de la venida de nuestro amado Yeshua. Y podemos ver por qué él nos estaba hablando esto. Podemos encontrar muchos versículos, ¿no? En la Biblia. Y aquí yo busqué un versículo que muchas veces lo nombrábamos, canciones especiales que había también, ¿no? Juan 3:4 que dice, en este pasaje dice Jesús, ¿no? Yeshua nos habla y explica que el reino de Elohim dice que es necesario, ¿qué? Es necesario, dice, nacer de nuevo. Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué él habló de eso? Muchas veces lo repetíamos y hablábamos de este versículo. Él estaba hablando a Nicodemo. Y Nicodemo era un sacerdote, era un fariseo de la ley. Y conocía muy bien la ley, conocía muy bien la palabra. Y él estaba diciéndole cómo podía él agradarle a Elohim, ¿no? Porque su petición era ir a Jesús, a Yeshua, y decirle, este fariseo, y decirle qué tenía que hacer para él ser verdaderamente un verdadero ministro de Elohim, ¿no? Y seguir el ministerio de Elohim, de Dios, y cómo hacerlo. Y yo me ponía a pensar, si verdaderamente nosotros no nacemos de vuelta, nosotros no creemos en Yeshua, no creemos en el verdadero amor. El verdadero amor es el Ahabá. Y muchas veces leemos, ¿no? Lo que significa en hebreo, el significado. Pero a veces lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces, yo pensaba, aquí en este versículo le está diciendo, ¿no? ¿Podemos leer entero? ¿Vos lo tenés para leerlo entero? Yo tengo, es Juan 3:4, así lo leemos entero. Había en Nicodemo un poco de incredulidad, ¿sí? Porque él no podía ver lo que mismo le estaba diciendo Yeshua. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué dijo Yeshua? Yeshua respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho,
os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces, acá la pregunta de Nicodemo le estaba preguntando. Él no entendía la naturaleza divina del Ruaj, del Espíritu. Lo espiritual no lo entendía. Él sabía todo lo que había que saber de la palabra. Él era un erudito de la palabra, pero no conocía el Espíritu, al Ruach HaKodesh. Al Espíritu Santo no lo entendió. Entonces, cuando él estaba diciendo eso, él pensó, ¿cómo yo siendo viejo puedo volver al vientre de mi madre? Y lo primero que nosotros debemos aprender para poder tener, ¿sí? Como dice acá, hay que saber para entender por qué el reino de los cielos, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo podemos ir al reino de los cielos? Sin entender la palabra, sin entender cómo Él nos habla, cómo opera en nuestras vidas, cómo Él vive, ¿sí? Y lo principal de esto es tener en cuenta lo que Él quería. Podemos hablar de Yom Teruah, podemos hablar como también hablamos de Rosh Hashanah y podemos hablar todo lo que podemos pensar. Pero el principal es cómo nosotros nos tenemos que presentar delante de Elohim. Y vamos a ver, yo acá busqué eh, varios versículos, ¿sí? Primero de Corintios, sí. Igual tengo algunos pedacitos, pero me gustaría leerlo entero. Primero de Corintios 15:35 al 44, vamos a leerlo. ¿Qué nos está hablando Pablo? Sabemos que Yeshua hizo varias parábolas, ¿sí? Muchas parábolas. Y en una de esas parábolas hablaba de la semilla, que la semilla tenía que morir para que vuelva, sí, a crecer. Primera de Corintios 15, 35 al 44. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Amén. Busca de mientras 2 Corintios 5. Y Pablo, sabemos que principalmente conocía la palabra totalmente. ¿Sí? Era fariseo de fariseos. Pablo era una persona que no solamente conoció al Espíritu, ¿no? Al Ruach HaKodesh, sino que también él estudió la palabra. Y tanto la palabra que nosotros conocemos como también la judía. ¿Sí? Él, por eso sabemos que era fariseo, era judío, no de sangre, pero sí él participó, ¿sí? Del Sanedrín y él hizo todo lo que hacía un judío ortodoxo, ¿sí? Que era de ese tiempo. Él era fariseo y sabía muy bien todo. Por eso él está expresando. Para los que conocían la palabra, estaba él hablando de palabra y del espíritu, del Ruach. Entonces, importante conocer la palabra y ponerla en práctica. Pablo la pudo poner en práctica cuando verdaderamente conoció, sí, a Elohim, conoció a Yeshua, porque no la conocía. Dice que los ojos los tenía cerrados, no los veía, no veía nada hasta que, dice, quedó ciego. Y ahí conoció. Qué ironía, ¿no? No conocía nada hasta que quedó ciego. Y ahí vio.
vio la luz, vio la vida nueva, pudo aprender qué era lo que había que aprender para poder seguir un camino perfecto. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Aquí nos está hablando, primero nos habla de la semilla, que es algo, el cuerpo, cada cuerpo es diferente, ¿sí? Para producir en nuestras vidas. Tanto él expresaba animales como seres humanos. Y aquí vemos que hay solamente, menciona que hay solamente un camino, y ese es Yeshua Mashiach, una nueva creación, ¿sí? Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías, ¿sí? Él es el camino, dice, esa conexión. Y se menciona un nacimiento espiritual, ¿sí? Y la resurrección, donde dice la vida antigua muere y nace una vida nueva. Entonces, ¿cómo podemos conectar esto? Esto lo podemos conectar un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Nosotros nacemos, ¿sí? Un nacimiento físico es el comienzo de la vida humana. En este mundo es así y podemos nacer, pueden nacer muchos, pero ¿cómo es el crecimiento? El crecimiento va cuando uno va dejando y aprendiendo a través de la palabra lo que es la palabra de Elohim, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, aquí nos habla, primero podemos pensar. Nosotros crecemos, podemos tomar teologías humanas, podemos considerar la palabra, podemos tener un nacimiento no espiritual, sino de nuestra forma racional, ¿sí? Podemos empezar a aprender de la palabra. Podemos ponerla en práctica la palabra de Dios, que ese es un comienzo, lleno de potencia, lleno de propósitos, pero ¿qué es lo que nos falta? Que ahí lo que Yeshua le estaba diciendo a Nicodemo. El nacimiento espiritual se refiere a una conversión, un cambio, un retorno. Que ese retorno, que es el nuevo nacimiento en el Mesías, que es un nuevo nacimiento en Dios, donde una persona experimenta una transformación espiritual en un comienzo, ¿sí? De una vida nueva, una vida cementada y una vida que sería practicando la emuná, la fe. Porque la emuná no viene por una fe instantánea, sino que nosotros tenemos que ir creciendo con la emuná. La emuná se refiere a una práctica de seguir un camino. Entonces, ese comienzo nos lleva a una relación con Dios diferente, no una relación de Dios poniendo, a veces lo ponemos a Dios, pero ahí lo vemos allá arriba como, como el rey o como uno lo pueda presentarse, porque muchas veces preguntamos a las personas, ¿cómo lo ves a Dios? Y muchos lo ven como un padre, sí, protector, como un Dios que concede, un Dios que da, pero muchas veces se puede entender que es un Dios como un Dios amoroso, un Dios bueno, y todo lo que se refiere a Dios, ¿sí? Porque Dios tiene muchísimos conceptos de lo que es el amor, la paciencia, lo que nos hablan Gálatas, ¿sí? La paciencia, la mansedumbre, cómo nosotros tenemos que obrar. Entonces, cuando nos hablaba, Yeshua nos hablaba de cómo nos teníamos que comportar, cómo teníamos que vivir para que nosotros podamos seguir un camino recto, un camino que sea eficiente, que sea un camino que sea sin tropiezos. Entonces, el que vino, dice, vino a seguir esos mandamientos, vino a hacer que los mandamientos y tanto lo que era los profetas y todo lo que estaba escrito, hacerlo valer. Entonces, él lo que quería que nosotros aprendamos a vivir y a través de esos mandamientos, esas estructuras, nosotros podíamos entender el camino recto. Mismo si leemos, si estamos estudiando Proverbios, él nos habla.
de quién es una persona recta, justa, sádic y una persona necia, que no quiere seguir el camino, que él lo hace a su propio entendimiento. Entonces, cuando él le hablaba a los fariseos, le estaba hablando de estas personas que son necias, no quieren escuchar, pueden tener cualquier cantidad de conocimiento, pero no quieren escuchar, están en sus propios pensamientos. Entonces él estaba tratando de que entiendan cuál era ese camino. El camino era para tener una vida plena, una vida que era una renovación, un retorno, un cambio, tenía que aprender a hacer un cambio. Entonces, por eso leímos, ¿no? Lo que nos habla en Corintios, Pablo, lo que nos está hablando. Y yo pensaba hoy para transmitirle a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para entender el caminar y cómo poder seguir un caminar? Porque nosotros podemos decir, Yom Teruah es la fiesta de las trompetas, ¿sí? La aclamación, pero ¿cómo llegamos nosotros a poder tener un reino, ¿sí? Como dice Elohim, ese reino que es inconmovible, que nosotros debemos practicar y cómo vamos a ir a ese lugar, cómo debemos ser. Entonces, dice que el justo es la persona que es la que piensa, la que acciona con el pensamiento, con todo lo que aprende. Nuestro corazón, el Lev, cuando habla en hebreo, siempre es un hebraísmo, el Lev, el corazón está en la mente, ¿sí? Entonces, nosotros cuando nos habla del corazón, ese corazón es el entendimiento de la mente, lo que nosotros debemos practicar. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro pensamiento nos va a decir si nosotros estamos acorde, alineado con Elohim, con Dios, vamos a tener las elecciones justas. Podemos tener esa elección de pensamiento recto. Ahora, si nosotros no tenemos comunión con Elohim, vamos a tener otros pensamientos, que son los humanos. Entonces, esos pensamientos son los que nos pueden traer error. Entonces, pensamos con el corazón, con el lev. ¿Y cómo lo pensamos? Verdaderamente, si vamos a hablar con una persona, tenemos que hablar con esa persona con el pensamiento de que no vamos a ir a discutir ni vamos a ir a pelear, ¿no? Entonces, las obras, como dice, las obras del Espíritu, las obras que Dios quiere, que no son obras materiales ni obras que sean hechas por el hombre, sino son obras del Espíritu, la que Él quiere, es que nosotros tengamos pensamientos rectos cuando vamos a hacer las cosas. Entonces, si nosotros tenemos pensamientos rectos, vamos a estar seguros que estamos obrando por el camino que tenemos que caminar. Entonces, yo pienso que muchas veces cuando él hablaba y hablaba las parábolas, hablaba cotidianamente con el pueblo como sabía el pueblo, como ellos se manejaban. Ese pensamiento que tenía Yeshua era para que ellos se puedan acercar, mismo con lo que hacían todos los días. Porque cuando él le habla en Mateos, en Juan 14, que estuvimos hablando la semana pasada, cuando habla en Juan 14, que es el camino, la verdad y la vida, él viene a preparar un camino y él va a hacer un camino para que nosotros podamos después ir a él. Por eso Tomás le preguntaba cuál es ese camino. Ese camino es el que nosotros debemos seguir. Si él les preparó un camino, nosotros tenemos que seguir ese camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Entonces, ese es el camino. No podemos pensar mucho en decir, pues muchas veces nos vamos a las discusiones, ¿no? ¿Quién es el camino? ¿Por qué dice, yo soy el camino de verdad, la vida, yo soy el Padre, yo soy el Hijo? Empiezan todos con esas discusiones, ¿quién es? Si es Ejad, si no. Acá el problema es el pensamiento humano. Y Yeshua no estaba en el pensamiento humano. Él estaba diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Si me vieron a mí, vieron al Padre. ¿Sí? Él estaba hablando metáforas. Y a su vez esas metáforas eran verdad. ¿Sí? Porque eso él no tenía ningún tipo de contrariedad para que le digan. Entonces los fariseos estaban pensando qué podían encontrarle para que él caiga y digan, no, blasfemó contra el Espíritu, blasfemó contra Dios. Entonces ellos buscaban qué era lo que podían encontrarle. Obvio que siempre si buscamos a alguna persona le vamos a encontrar algo. Al sea el más bueno, como Yeshua, que él fue el cordero que fue inmolado
por nosotros, ¿no? Que Él fue el que nunca se le encontró pecado. Y se le iba a encontrar pecado quien quiera. ¿Sí? Con sus pensamientos humanos iban a encontrarle pecado. ¿Se entiende? Es los pensamientos. Los pensamientos nos pueden mover cualquier cosa. Yo puedo estar hablando ahora. Y cuando lo subimos en YouTube, cualquiera te puede venir y decir, estás hablando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esa persona tiene otros pensamientos. Todos tenemos pensamientos. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad ese es el camino. La verdad es lo que nosotros debemos seguir. Si nosotros seguimos el camino, eso ténganlo claro siempre. El camino es la palabra. Los judíos en esa época, ellos tenían la Hadalá, las Hadalás, que serían las leyes, perdón, la Halajá, que son las leyes judías, tenían el Midrash, tenían el Zohar, tenían todas las palabras que tenemos ahora. ¿Sí? El Talmud se divide en diferentes libros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está refiriendo Yeshua cuando les habla? Fíjense, hoy busqué para que también tengan un poco, también para los nuevitos, porque los que estamos ya hace años ya conocemos, pero los nuevos no conocen la palabra, ni tampoco conocen qué son los libros y de qué se transmiten los libros. Entonces, vamos a leer. Primero vamos a pensar, antes de hablar de esos libros, cómo se conecta Yeshua con la creación, ¿sí? Y Yom Teruah con la creación. Porque eso vamos a ver un punto de vista también que tienen los hermanos de Judá y muchos hermanos de raíces hebreas. Para los que ven YouTube, los que ven Facebook, van a entender a través de lo que yo les voy a explicar. Acá vamos a ver conexiones. Yom Teruah con la creación y también con lo que se habla en esos textos que son del Midrash, que son midrashicos, que vienen de una persona, sí, que eran varias personas, pero acá se habla de este rabino que es José ben Halahaf, que es uno de los que escribe esta teoría, ¿sí? Para que ustedes entiendan primero qué es el Midrash, porque muchas veces se escucha el Midrash. ¿Qué es el Midrash? Bueno, el Midrash son géneros de literatura, que son rabínicas, que se enfocan en la interpretación y explicación de la palabra, de la Biblia hebrea, ¿sí? De la palabra, especificada siempre en la Torá, ¿sí? En esos 5 manuscritos. El término Midrash proviene del hebreo darash, que significa buscar o investigar. Esto significa que en el libro del Midrash, hay un Midrash que es halajito, halajico, que le dicen, que se enfoca en la interpretación de las leyes y mandamientos de la Torá. Y eso se utiliza para derivar conclusiones legales y prácticas. Para que ustedes tengan idea, lo que se está hablando es lo que ellos hacen con esto es la vida cotidiana, leerlo, y lo que está en Levítico, lo que está en Éxodo, lo que está en Número, todo lo que son las leyes de las personas, ¿no? Lo que se tiene que hacer se basa a través de esto, en ellos. Pero ¿qué pasa? Ya está filtrado por lo que ellos interpretan, los rabinos. No está interpretada por el libro que tenemos que Moshe escribió y bueno, esto ya está interpretado a otra lectura para que ellos tengan eso. Entonces, si yo pongo en algún sitio web, si yo pongo por qué el Midrash tiene diferentes mandamientos o leyes que la misma Torá, y te lo voy a decir por el pensamiento que está escrito del rabino que lo escribió, ¿sí? Entonces, ese rabino lo expresó a su forma y sus diversas opiniones. Como mismo ahora, si nosotros escuchamos a alguien y tiene el maestro tiene sus propias leyes, interpretaciones. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Ese maestro, ese Roe, quien lo está haciendo como estos sabios y no está basado en la Torá, pero él está poniendo sus propios pensamientos, sus propias formas de pensar. Entonces, de esa forma se pone al mismo nivel que la Torá, que es exactamente esto. Entonces, tenemos ese Midrash y después tenemos el Midrash que es agadico, que se enfoca en la interpretación de la narración, ¿sí? De la narrativa y enseñanza ética de la Torá. Eso se utiliza para extraer lecciones morales y espirituales.
La otra es para lo que son mandamientos, leyes y lo que nos habla en Éxodo. ¿Se acuerdan que Éxodo nos habla de los mandamientos, de los estatutos, de las leyes que se habían puesto para que el pueblo pueda caminar en rectitud? Bueno, el Midrash es algo así. Entonces, tiene ese tipo de cosas. Pero en este lado, estas explicaciones pueden traer a veces interpretaciones que no son bíblicas, que no son de Torah, son interpretaciones humanas. Entonces, eso lo que vino Yeshua y dijo, eso no es lo que está escrito, lo que yo dije, ¿sí? Lo que Dios dijo. Esas interpretaciones son humanas. Entonces, le decía a los mismos fariseos, le decías, ustedes con sus propias interpretaciones, con sus propias leyes, sus propios mandatos, estatutos. Entonces, cuando hablamos de estas leyes, también se habla del Shabbat, ¿sí? Se habla de las cosas que ellos les ponen a las fiestas, añadidos. Entonces, todos esos añadidos, después que hacen, traen peso. Traen que los hermanos pregunten, ¿esto se hace? ¿Esto no se hace? ¿Por qué? ¿Está escrito en la Torá? No. Si no está escrito en la Torá, es porque no es importante. ¿Se entiende? Porque si no, si hubiera sido escrito en la Torá, hubiera sido importante. Después tengo también, como les he dicho, ¿no? Esta forma de pensamiento que directamente judía, que mismo por eso sale de Roja Hashaná, sale de las enseñanzas de que el Año Nuevo. El Año Nuevo también se enseña en diferentes congregaciones de raíces hebreas, basado en el Midrash, ¿sí? Que hay un nuevo comienzo, ¿sí? Aparte del Año Nuevo, ¿sí? Que es del mismo pueblo civil, hay un nuevo comienzo, que es de la creación, ¿sí? Cuando Elohim hizo los cielos y la tierra, basado en Juan, capítulo 1. Entonces, acá se está hablando de una creación de Elohim. Entonces, cuando se habla de la creación de Elohim, eso también Elohim lo hubiera puesto, Dios lo hubiera puesto y hubiera puesto en la misma Torah, hubiera dicho, este día fue el día de la creación y hoy lo vamos a hacer, vamos a representar este año como año nuevo y día de la creación, ¿sí? El día del universo. Formó el sexto día, formó Abraham para qué? Perdón, Adán para que el Shabbat ya esté completo, ¿sí? Ya está el hombre y está todo en el séptimo día. Entonces, ellos mezclan, puede ser, relativo puede ser, a ver, en pensamientos, si nos ponemos a pensar, puede ser real, ¿sí? Lo que ellos digan. Pero está escrito en la Torá, piensen ustedes, está escrito, dice, ustedes tomarán como primer año y primer día del mes el mes de Abid, se guiarán por la cosecha. Entonces, ¿qué se va a estar? Dios va a estar diciendo primero esto y después de eso que él escribió a Moshe le hizo escribir los mandamientos, la Torá, todo, y después viene después y dice, bueno, no, ahora voy a cambiar todo. ¿Sí? Voy a cambiar el día del año, voy a cambiar qué día se festeje el año, todo. Eso sería una contradicción, ¿sí? Que Elohim haría. Entonces, yo me quedo con lo que dice la palabra y cómo debemos festejar la palabra. Por eso se los digo, cómo nosotros debemos festejarla según la palabra. Muchos lo festejan como los judíos quieren festejar nuevo año, nueva creación del universo y todas las cosas que ellos creen. Si nosotros creemos de esas cosas que ellos dicen, tendríamos que estudiar Midrash, tendríamos que estudiar el Talmud. ¿Se entiende? Yo no lo pienso estudiar. Lo tuve oportunidad de estudiarlo y no lo estudié. Mi papá me dijo, no lo estudias porque yo soy judío y mi papá no era gentil, mi mamá era judía y mi papá estaba en contra de que yo estudie, ¿sí? Y que haga lo que hacían los judíos como mis primos. Entonces, ¿qué dijo mi papá? Me dice, no, vos vas a hacer lo que dice la palabra. Yo te voy a enseñar lo que es la palabra. No, me dijo, no sigas lo que hacen tus primos. Yo nunca lo entendí hasta que estudié, porque mi papá me lo decía. Entonces, si es error, no es error, no importa. Nosotros lo que debemos creer es lo que está escrito en la palabra, en la Biblia. Entonces, vamos a ver lo que el padre me estaba hablando, que era de la nueva vida, ¿no? En Yeshua. Entonces, si nosotros tenemos nueva vida en Yeshua, ¿qué vamos a tener? Pensamientos
diferentes, pensamientos directamente con la palabra, pensamientos con lo que Él quiere para nosotros. Entonces, la renovación del espíritu se puede tomar como una interpretación, ¿sí? Que en Romanos 12:2 está, que dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos está hablando que nosotros seamos renovados, ¿sí? En este mundo con lo que nosotros tengamos de entendimiento. Ese entendimiento nos va a dar la misma palabra de Elohim, ¿sí? Para que nosotros podamos entender lo que es el mundo y lo que es lo nuevo. Entonces, después nos habla en Segunda de Corintios 5:17, dice, él está mencionando a Yeshua, ¿sí? Y está diciendo que es nueva creación. Él son las cosas viejas, dice, que pasaron, y aquí son hechas nuevas. Está hablando de todas las cosas, sí, todas las cosas son hechas nuevas. La misma la creación. Podemos ver y examinar los versículos y decir, sí, todo, nuevo pacto, nuevas cosas, todo nuevo. ¿Con qué? Cuando vemos que ese caminar con Yeshua, todas las cosas viejas pasaron, estamos viendo que todo, pero también hay que ver qué es lo que está basado en la palabra. ¿Podés leerla, mi amor, la palabra? Segunda de Corintios 5:17. Dice, vamos a ir desde el 14. Pues el amor del Mesías nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido al Mesías según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios, Elohim, estaba en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores del Mesías, como si Elohim rogara por medio de nosotros. En nombre del Mesías les rogamos, reconcíliense con Elohim. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohim en él. Amén. Amén. ¿Cómo lo podés interpretar, mi amor? Es tremendo porque él está diciendo que Yeshua nos da a nosotros un ministerio, es decir, una operación que es reconciliar al mundo con Elohim por medio de Yeshua, enfocarnos en Él. Y en Él hay un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. Y el producir ese nuevo fruto, ¿no? Que habla de lo que recién leías, de esa semilla que cae en tierra y muere y produce fruto de justicia, porque hay un nuevo comenzar, un nuevo nacimiento. Eso hace que seamos embajadores del Mesías y dice reconcíliense con Elohim. Está hablando espiritual, ¿sí? Del reconocimiento, lo que es algo, un cambio espiritual. No es como se tomaba muchas veces ese pensamiento que a veces que todas las cosas viejas pasaron, son todas cosas nuevas, y la poníamos a un nivel mundano, ¿no? O humano, para que se entienda. No mundano, sino humano. Acá está hablando de cosas nuevas que son tanto espirituales como renovar, ¿sí? Lo que es nuestro ser. Por eso acá el entendimiento es todo el contexto de la palabra. Cuando uno mira un versículo, es el contexto completo del versículo para ver a dónde nos lleva ese versículo, de qué nos está hablando. Entonces, esa renovación es como una renovación en un pacto, un nuevo pacto. Por eso es un retorno, ¿sí? Un cambio que nos va a llevar a una nueva vida, a una nueva en el Mesías, ¿sí? En el Mashiach, nueva, un comienzo. ¿Cómo lo hacemos cuando nosotros verdaderamente morimos al viejo hombre, a lo que nosotros tenemos por naturaleza? Cuando Él vino y dice, voy a morir por mis amigos, por todos los que son mis prójimos, por todos los que necesitan liberación.
Entonces, esa liberación, aquí ustedes fíjense en que es como también un nuevo pago de deudas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando es el nuevo pago de deudas? Cuando se hacen los pagos de deudas. Cuando se termina el año Shemitah, o el año ese que es que no se trabaja, que se descansa la tierra, ¿sí? Es saldo de deudas. Se termina las deudas. Y Yeshua vino y canceló todas las deudas, todo lo que había que nosotros deberíamos pagar, todo lo que nosotros teníamos por peso, por cosas en nuestras vidas, pecados, transgresiones, todas las cosas que había en nuestras vidas. Él dice, vino y pago de deuda. Se terminó. Yo pago por todos. No hay más condenación. Entonces se toma también un pago de deuda, una resurrección, una nueva vida en el Mesías. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando la vez pasada, que estuvimos hablando de una nueva vida, una nueva cambio de vida, y decíamos que Adonai, él vino para saldar y que él sea el centro de todas las cosas, ¿no? Estoy buscando la ira de Elohim, ¿sí? Cuando nosotros vimos que se hablaba del sonido de las trompetas, que el símbolo de todas las cosas, ¿no? Que habíamos dicho, que era el sonido, ese alerta, y ese pago de deuda que mismo Yeshua hizo, por eso dice en Juan 14 que Él nos está hablando de todo lo que Él estaba haciendo para que ellos vayan camino con Yeshua, Él estaba preparando ese camino para que todos vayan, Él estaba diciendo y mencionaba ese final para que cuando suene ya el cambio de trompetas, como es esa alerta que viene el novio, como nos habla de las vírgenes en Mateo, nos está diciendo ese nuevo cambio, que esa ira que tenía, ira, siempre la pensamos como una ira como alguien que está enojado, ¿sí? Como alguien que está por poner algo malo, porque es algo de ira, de nervios, no. La ira de Adonai se expresa por, más que nada, es una forma de soplido, ¿sí? Como un güey cuando hace un sonido así. Bueno, por eso se toma en hebreo ira como una respiración, ¿sí? Porque él está haciendo. Esa es la ira, una indignación por su pueblo, ¿sí? Por el pecado de su pueblo. Entonces, él que vino, Yeshua vino para limpiar, para saldar esas deudas, para que la ira de Adonai, esa de decir, este pueblo siempre cae en pecado, cae en problemas, ¿sí? Esa es la forma de expresión en el hebreo, ira. No es una ira de bronca, de decir, de lo mundano, que decir, yo estoy enojado. No, no es eso, ¿sí? Es una clemencia, una forma de decir de Elohim, ¿qué hago con mi pueblo? ¿Sí? Eso es. Entonces, él lo que está haciendo es pagar esa deuda. Entonces, todo lo que había por nosotros, todo lo que las transgresiones, todas las cosas que había, él salda ese pago de deudas. Y un minutito que estaba buscando una palabra que hoy la busqué, ya la voy a encontrar. Mientras sigo hablando, tengo abierto varias cosas, pero ya la voy a encontrar. Em, Aquí está. Bueno, importante esto que Apocalipsis 1.7 nos dice. Dice, donde se describe esto, ¿no? La venida de Yeshua Mashiach. Dice que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, todos los, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice sí y amén. Ese sí y amén significa, a ver si saben, la pastora, ¿qué significa? Ese sí y amén. Es como ciertísimamente, o sea,
Sí, amén. Que así va a pasar. Ese sí, amén, en el hebreo, ¿sí? Es una forma de expresión como el amén puede ser como muchas veces uno es un saludo y una terminación, ¿sí? Entonces, es sí, amén como que se está afirmando lo que está diciendo. Ese sí y amén es una afirmación que sucede o sucede, ¿sí? Entonces, este pasaje, ¿le puedes leerlo en otra versión? Apocalipsis 1:7. Este pasaje se refiere a la segunda venida de Yeshua, ¿sí? De Jesús, y el evento que es visible, que dice todo ojo le verá. Muchas veces, si la han escuchado y tienen años, han escuchado las canciones que se dice, ¿no? Todo ojo le verá. Dice en la de las Américas, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Amén. Una afirmación, ¿sí? Que eso va a suceder. No es algo que va a pasar y nadie lo verá. Por eso es una afirmación. La venida será un evento grande, dice, ¿no? De multitudes. Y todos, tanto los buenos como los malos. Y ahí podemos ir también a las parábolas que dice los cabritos y los corderos. Esa la habíamos estudiado, esa parábola, y ahí hablábamos también de la ira de Adonai, que era, ¿no? Entonces, estos versículos nos están señalando, si leemos toda la Biblia en contexto, todos los versículos que nos están señalando, que en Yom Teruah es cuando dice va a ser la venida. Por eso mismo habla de los árboles, cuando los árboles florecen, y cuáles son los árboles que florecen primero y cuáles son los que florecen después, para presentar ese día. Por eso se estudia hasta la creación, como dice, ¿no? La creación habla. ¿Por qué habla la creación? Porque se muestra la forma de lo que Adonai quiere mostrar. Entonces, si nosotros estamos preparados, no debemos estar asustados, sino debemos estar preparados. Cuando nosotros estamos preparados, vamos a encontrar ese camino que nos va a llevar a la verdad que dice Elohim, ¿no? Esa verdad, que a través de Yeshua será todo, todo será completado. No hay palabra que pueda decir lo contrario y tampoco afanarse, ¿sí? Perturbarse. Esto es algo que día a día uno debe vivir conforme a la voluntad de Adonai, viviendo una vida consagrada, ¿sí? Una vida para Él. Si nosotros decimos quiero ser verdaderamente un hijo, tenemos que vivir una vida consagrada a Él, sin decir cosas que no podemos, ¿sí? Lo que podemos hacer. Y a medida que vamos pudiendo cambiar las formas que tenemos malas, vamos a ir siendo, como dice Pablo, en camino a lo que es lo perfecto, a las cosas que nosotros debemos dejar y las que no debemos practicar. Entonces, eso es por, primero, el camino, la enseñanza, el aprendizaje, pero no derivarnos de la palabra. Si nosotros seguimos la palabra, estudiamos la palabra, escuchamos maestros que estén verdaderamente en la palabra y no corrernos de la palabra. Porque si nos corremos de la palabra, vamos a tropezar y vamos a caer en otra idolatría. Por eso, Él lo primero que dice, los mandamientos, y el primer mandamiento es, adorarás primero a Elohim. No vas a ir a dioses ajenos. Y muchas veces lo cantamos, ¿no? Cantamos que vamos a ser un pueblo, vamos a ser personas que creemos en Dios y que no nos vamos a correr y adoraremos a Elohim. Entonces, si vamos a adorarlo a Él, vamos a seguir ese camino. El camino de lo perfecto es una vida con lo que nosotros aprendemos y lo practicamos. No podemos hacer nada si no lo aprendemos, porque hay a veces prueba y error, ¿sí? A veces prueba y error. Hacemos las cosas y terminamos cayendo y diciendo, oh, pero siempre me pasa algo. Quiero agradarle a Dios, pero siempre me pasa algo. Es prueba y error. El camino a lo mismo que una persona que estudia, ¿sí? Te pueden dar mucha práctica. Podés leer todos los libros y hacer todo teoría, pero cuando te ponen algo adelante no sabes hacer nada. ¿Sí? Y muchas veces la persona dice, prefiero estudiar y practicar, y por esa práctica es por error.
Entonces, por error aprendo. Si hice miles de errores, voy a aprender que esos errores no lo voy a hacer más. ¿Se entiende? Entonces, eso es la práctica. Por error y verdaderamente uno si sabe que erró, como dice, errar el blanco es pecado. Entonces, si erramos seguido y siempre erramos en lo mismo, entonces ahí hay que decir, bueno, algo está pasando. ¿Por qué me está pasando siempre lo mismo? Porque si verdaderamente uno quiere agradarle a Dios, no va a caer siempre en lo mismo. Ya es prueba y error. Eso no lo hago más. ¿Mm? Y lo mismo que un niño cuando va y toca el fuego, se quema. Ya última vez no lo va a hacer más. Porque si lo va y lo toca cada vez se va a ampollar todo, ¿no es cierto? Entonces, mismo hasta los animalitos es prueba y error. Muchas veces hacen algo y después no lo van a hacer más. ¿Sí? Entonces, las cosas, yo pienso que en este mundo es así porque es así. El mundo lleva al error. Tenemos una naturaleza que nos lleva a error. ¿Sí? Ese es el mismo pecado que siempre nos lleva a error. Entonces, cuando dice Pablo que nosotros somos perfeccionados, ¿sí? Es porque nosotros vamos a ir a Yeshua. ¿Sí? Vamos a ir perfeccionados porque vamos a ir y vamos a entender tanto la palabra con lo que él nos quería decir. Para cerrar, yo le quería traer algo sencillo. Ya hablamos mucho de Yom Teruah. Yom Teruah es el día de clamación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A veces pensando, ¿qué es lo que hago mal? ¿Qué es lo que verdaderamente debería yo solucionar en mi vida para agradarle a Dios? Son pruebas. Tantos Yom Teruahs vamos a pasar y Yom Kippur también vamos a pasar, prueba y error, ¿sí? Y esperemos que, como dice la palabra, nos encuentre con las lámparas y con el aceite lleno, que no nos encuentre en error. Entonces, eso es lo que verdaderamente que le quería transmitir. Siempre, aunque haya errores, haya problemas, está el perdón de Adonai, ¿sí? Nunca se olviden, el perdón siempre está. No es un padre malo, un ogro, ¿sí? Que dice la ira, no. Él siempre está a la espera de un hijo, como mismo él hablaba, sí, el hijo pródigo, el padre. Cuando vino el hijo, él hizo lo que debería hacer, aceptarlo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener es los pies sobre la tierra, pensar. Estamos donde estamos y hacer nuestra vida. Todo lo que tenemos que hacer, pero conforme a lo que Adonai quiere. ¿Sí? No hacer las cosas que no debemos hacer. Eso es lo que yo le puedo hablar, decirle, porque podemos venir con lindos sermones y hablar, pero es verdaderamente exponer lo que no verdaderamente nosotros debemos hacer. ¿Sí? Después tenemos muchas teorías, muchas palabras sobre tanto Rosh Hashanah, Yom Teruah, Yom Kippur, sobre todas las fiestas, mucha teoría. Pero ustedes lo primero que tienen que hacer es afirmarse. Cuando nosotros nos afirmamos en la palabra, ya después caminamos en fe, en emuná. Esa emuná es un crecimiento. La emuná dice que es un crecimiento. Como nosotros debemos caminar por fe, esa es la emuná. Camino por fe, que decíamos camino por fe, es camino por esa emuná. Caminar por el crecimiento que Dios te va a dar por el entendimiento. Y cada vez mayor entendimiento vamos a saber y vamos a entender más que Dios es lo que quiere para nosotros. Espero que hayan entendido lo que quise exponerles, decirles. Y bueno, Adonai los bendiga mucho. Y bueno, no sé si ahí mi amada quiere decir algo. No, quería decir, el Salmo 47:5 Ujú. dice, Yeshua asciende entre aclamaciones de júbilo, Yeshua asciende al sonido del shofar. Y esto es tan hermoso porque el Padre nos prepara y nos hace entender. Y que el Padre nos encuentre, nuestro amado Yeshua nos encuentre con un corazón contrito, humillado y con un corazón moldeable para que nosotras en este ensayo, porque son ensayos, en este ensayo podamos cada día salir más aprobados, ¿sí? Y cada año, antes que, bueno, no sabemos cuándo Él venga, ¿no? Pero que cada vez estemos más perfeccionados en su amor.
y creo que eso es lo fundamental, porque de nada sirve tener tantos conceptos en la cabeza si no tengo amor, no soy nada. Entonces, es importante entender que todo lo que viene de la palabra, todo lo que viene de la palabra y de ese reino que podemos entrar si nacemos de nuevo, fluye desde el Ajabá, porque el amor no es un sentimiento, el amor es Dios. Dios es Ajabá, es amor. Entonces, si no tengo amor, no tengo a Dios, no tengo a Elohim. Entonces, todo fluye de Él. O sea, todas las cosas en Él subsisten. Toda la creación, la naturaleza, nosotros mismos, nuestro interior, nuestro cuerpo, todos los órganos de nuestra existencia, todo subsiste por Yeshua, por Él. Él es el creador de todas las cosas y Él es amor. Entonces, el estar en amor, el andar en amor, es andar en luz y es andar en ese nuevo nacimiento que sin Él no podemos ver al reino ni entrar en el reino. Por eso es tan importante el agradecer al Padre por habernos abierto los ojos y poder disfrutar de estas fiestas del reino, porque las otras no eran fiestas del reino, eran de otro reino. Y en ese sincretismo religioso quisimos como insertarla, pero ahora que tenemos esa luz de la palabra y entender que son citas señaladas con nuestro amado y que cuántos años Él nos esperó y no vinimos, cuántos años que estábamos lejos Hoy pensaba y decía, hace, no sé, tantos años atrás, ¿qué estaría haciendo yo un John Terúa? Estaría en cualquier otra cosa y tú me estabas esperando. Y tú Amén. estabas esperando que yo te celebrara, que yo esté alerta y despierta. Qué dormida que estaba, pensando que estaba despierta. Amén. Pero bueno, gloria a Donai. Amén. Hay algo importante que muchas veces hablamos, reflexionar, ¿sí? Arrepentimiento y lo que nosotros tenemos que hacer de renovación. Eso se llama teshuvá. La teshuvá es un cambio, un retorno, una forma nueva de pensamientos. A lo contrario que la neshuvá, ¿sí? Que meshuvá, que es que nosotros apostatamos, corremos de lo que la palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos teshuvá, ¿qué se dice? Lo que es arrepentimiento, ¿sí? Lo que nosotros reflexionamos, lo que nosotros queremos renovar, estamos haciendo un cambio. Eso es lo que se llama teshuvá. Entonces, nosotros debemos practicar ese cambio constantemente en las veces que sea cambio, retorno. Cuando nosotros pensamos en algo que no nos es de bendición, pensemos un cambio, una renovación para poder tener lo que mismo nos está hablando la salvación, Yeshua, esa salvación. Bueno, vamos a orar y darle gracias a nuestro Amén. Abba, ¿sí? Porque Él es el que nos limpia, nos guarda, el que nos hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Damos gracias, Padre. Te ponemos a ti en primer lugar, Adonai, y sabemos que toda celebración, toda modín, toda modet es para agradarte y poner en lugar como corresponde las primeras cosas, todo lo que Adonai tú has hecho en nuestras vidas y en la vida de cada una de nuestras familias, en cada uno de los hermanos. Enfocarnos, Padre, en tu reflexión, en este cambio de arrepentimiento, de renovarnos en ese espíritu, en esa verdad, en ese camino que tú quieres que nosotros hagamos. Te pedimos que tú aumentes, Padre, esa amor, esa bendición, que todo sea un cambio, no sea un cambio solamente simbólico, sino que sea algo en nuestras vidas contundente, Padre. Un cambio que sea verdaderamente y que podamos ser verdaderos adoradores de ti, de tu palabra. Poder en algún momento, Padre, escuchar ese llamado y que tú seas el que nos llamas, ese camino a ese reino inconmovible, Padre. Damos gracias porque sabemos que tú eres ese Elohim verdadero, el que dice la palabra, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ponemos esa emuná, esa fe, Padre, que sobrepasa todo entendimiento, más allá de las cosas que pueda decir el mundo,
ponemos nuestra emuná, nuestra fe a ti, Adonai. Que tú nos lleves de camino a camino en rectitud y podamos agradarte. Que nuestro ser siempre te agrade y te alabe. Poder ser verdaderamente adoradores. Damos gracias, Padre, por este hermoso Moadín que tú nos regalas, estas fiestas señaladas, Padre, y que sean de bendición para nuestras familias, para nuestros seres queridos, Padre, y poder ser también ese vaso que podamos transmitirles y poder llevarlos a ese caminar de rectitud, Padre. Damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, por cada enseñanza, por cada amor, cada ese vestigio de amor que tú nos das, esos abrazos que tú sabes que nos llenan todo el corazón, todo nuestro ser, Padre. Damos gracias y ponemos todo esta semana por delante en tus manos, Padre. Que tú seas el centro y que tú nos ayudes cada día, Padre. En el nombre de Yeshua, toda Rabá, todo sea para nuestro Elohim. Amén. Amén.